En Cruz Verde cuidamos a tu bebé con todo lo que él necesita. Lleva hasta un 20% de descuento en fórmulas infantiles etapa 3, tocador, infantil y pañales. Válido los jueves de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta domicilios llamando al 601-486-5000 en la app y en cruzverde.com. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bienvenidos a mi podcast de actividad paranormal con Dani Tres Palacios. El Papa Francisco está en sus últimos días, está por fallecer. ¿Qué pasa cuando un papa fallece? ¿Cómo eligen al nuevo papa? ¿Es real que viene el Papa Negro, el anticristo? Pues quiero que escuchen a continuación dos invitados de lujo, el gran escritor de terror Esteban Cruz Niño y la investigadora Tania Me Cuenta, aquí a mi podcast para hablar de misterios del Papa y del Vaticano. Bienvenidos. Muchas gracias, don Daniel, por invitarnos, porque es que yo estoy seguro, casi seguro que estamos en los últimos días de Francisco I. Es muy triste, siempre la muerte de cualquier ser humano. Habrá gente que lo odia. Hay gente que odia a todo el mundo. Mejor dicho, puede alguien salvar el mundo y lo van a odiar. O puede haber alguien malo y hay gente que lo ama. Así somos los seres humanos. Así somos. Puede salir un tipo, le da un laminazo tristemente a un niño y el niño cae y después escupe el cadáver y la gente lo ama. Habrá gente que lo adore. Y hay otro que llegue y haga la cura para una enfermedad terrible y la regale y dicen, era rata, maldito. Siempre seremos así. Y estamos a punto de ver algo que se ve muy pocas veces en la vida, que es el cambio de un papa. Porque está el Papa Francisco, ojalá que no, en sus últimos días o últimos meses, porque ya está muy anciano. El Vaticano ha dicho que tiene problemas graves en los pulmones. Y bueno, hay un montón de especulaciones que les queremos hablar esta noche. Yo les voy a hablar de eso, de la idea de la profecía del Papa Negro, que Francisco es el penúltimo, que se viene un Papa Negro que va a destruir, después de eso se arma la terrible y se acaba el mundo, así como también hay una profecía que decían que si nacía un niño con dientes y hablaba recién nacido también iba a haber una tragedia. No sé si ustedes las han escuchado, que el día de que nazca un recién nacido con dientes y hablando se iba a acabar el mundo. Así también hay una teoría que dice que el Papa está a punto de fallecer y que el que viene es el antipapa, el anticristo, el diablo, el viruñas encarnado en pontífice, el almapicha. Eso es lo que dicen que viene. Y Tania conoce también varios temas interesantes sobre qué es lo que va a pasar ahora con la muerte del Papa, porque ve un montón de rituales que vienen desde darle un mazazo, un martillazo en la tusta, en la cabeza, en todo lo que se llama el cráneo al Papa. No sé si ustedes saben, lo van a colocar casi podrido. Tania va a saber de eso y les va a contar eso. Bueno, interesante, señorita Tania. Entonces puede encender su micrófono. Bienvenida, Tania Roldán, y háblenos de lo que conoce el Papa y lo que va a pasar en este momento, porque sí, todo el mundo sabe, a veces como lo básico, el Papa se muere y eligen otro, y hasta ahí queda. Pero yo hago varias preguntas sueltas, a ver si Tania en su charla y Esteban ahorita nos responde, muchas preguntas como, ¿un Papa al morir queda siendo santo? ¿Será que el día de mañana el Papa Francisco es santo? ¿Quiénes son los santos? ¿Qué pasa cuando un Papa muere? ¿Lo entierran? ¿Lo creman? ¿Lo momifican? ¿Cómo eligen al nuevo Papa? ¿Cuánto tiempo pasa? Si el Papa fallece esta noche, mañana tiene que haber Papa. Puede ser de 18 años, tiene que tener 80. Bueno, muchos interrogantes se hace uno del Papa y sus misterios y la religión. Para eso está Tania Roldán, Esteban Cruz. Tania, por favor. Bueno, Dani, muchas gracias y te cuento, pues la primera pregunta es, en este momento, ¿le van a dar mazazos en la cabeza al Papa? Eso solo pasa cuando se muere, que es lo que estamos viviendo ahorita, que al parecer Francisco está en sus últimos días, de que está teniendo muchos quebrantos de salud. Pero si él llegara a morir en este momento, lo primero que hace es el Vaticano, los médicos del Vaticano, declararlo muerto. Cuando eso pasa, después llega el camarlengo, que es como una figura de vicepresidente o de secretario, y anuncia el deceso del Papa. ¿Cómo lo hace? Entra a donde está el Papa, donde está el cadáver del Papa, y le grita su nombre, en este caso Jorge Mario Bergoglio. Si no responde claramente, pues ya confirma que está muerto e ingresa a donde está él.
y manda sellar el apartamento del Papa. Después de que lo manda a sellar, ahí es donde entraba lo que decía Esteban de darle martillazos en la cabeza. Eso ya no se usa. Se utilizó por última vez con Juan XXIII, que llegaban con un martillo de plomo y le pegaban varias veces en la cabeza, 3 veces de hecho, y le decían por su nombre, en este caso vamos a decirlo, Jorge Mario Bergoglio, ¿estás vivo o estás muerto? Después de preguntarles 3 veces eso, y si no responde, ahí sí avisan que el Papa se murió. Llega el camarlengo, le quita el anillo papal y con el mismo martillo lo destruye y destruye el sello para evitar falsedad de documentos. Eso por el lado del tema de qué pasa recién muere el Papa. No sé si tengas preguntas ahí antes de continuar. No, me quedé asombrado con lo de los martillazos en la cabeza. Bueno, hago una pregunta idiota como la del Tripas. ¿Y esos martillazos era para saber si de pronto aún estaba vivo o para terminar de rematarlo por si de pronto estaba medio vivo, ya matarlo, mejor dicho, terminar de fusilarlo? ¿Para qué eran los Para martillazos? confirmar. Era para confirmar que no sea que, no sé, se quedó dormido o le dio un ataque, tenía catalepsia, alguna cosa. Pero ¿cómo era confirmar con 3 martillazos en la cabeza? O sea, eso era para terminar de matarlo a uno, o sea, por si está vivo, listo, ya no hay duda, se murió. Yo lo veo más así porque qué tal uno 3 martillazos, ay, disculpe, estaba dormido y el papá con 3 martillazos en la cabeza. Oiga, qué locura. ¿Eso hasta qué año se utilizó, Tania, más o menos? Hasta el papado de Juan XXIII. Él decidió que ya no iban a hacer eso, sino que ya si no respondía, pues no, y ya. Es que, Ya decían no, que estaba muerto el qué Papa. pena reírme, pero de verdad, qué descarado, que para ver si de pronto está dormidito o algo el hombre 3 martillazos. Qué crueldad, ¿no? Pero bueno, ahí está la información de Tania Roldán, invitado a Esteban Cruz. Adelante con toda la información, que esos datos son interesantes. ¿Qué pasa con el Papa? Y ya ahorita, ¿qué pasa en la actualidad cuando si llega a morir en los próximos días el Papa Francisco, Tania? Bueno, ahí lo que ocurre, aclarar, el martillo no es un martillo gigante como el de la herramienta, ¿no? Es un martillo pequeñito que es como el de los médicos cuando no le prueban los reflejos, ¿no? Ah, yo pensé que era como el de Bob Constructor y llegaba con el martillo y 3 No, mazazos en la cabeza al Papa. Y, a ver, ¿se durmió? Ah, no, se murió. Yo me imaginé el martillo de Bob Constructor. No, ya, distinto el martillito en la cabecita. Bueno, ya quedó claro eso para la audiencia y para el Tripas, que es un idiota. Adelante. no pasa nada. Después de eso, entonces ya tocan las campanas en la Capilla Sixtina, ya todo el mundo se entera de que el Papa se murió y cierran el portón de bronce que existe a la mitad en señal de duelo. Y ahí comienzan a preparar al Papa, lo embalsaman, le ponen sus vestimentas rojas y lo empiezan a preparar y lo trasladan a la Capilla de San Pedro. Entonces, ahí lo que pasa es que van todos los cardenales, los empiezan a convocar y tienen un máximo de 15 días para llegar al cónclave. Entonces, mientras llegan todos los cardenales hasta el cónclave, se realizan todos los ritos funerarios que duran entre 4 y 9 días. Eso lo decide el camarlengo. Ya queda hasta el último día resguardado en la plaza de San Pedro, en la Capilla Sixtina, y la gente puede ir a visitar. Van en orden, le ponen 3 ataúdes, de hecho ese es un cambio que va a hacer Francisco, un ataúd de ciprés con un ataúd de zinc y un ataúd de plomo. ¿Por qué? Porque quieren evitar la humedad y quieren evitar que se pudra rápidamente el cadáver del Papa. Después de eso pasan al altar de confesión, ahí se queda expuesto varios días y cuando ya deciden que es la Eucaristía de las exequias, le ponen una bolsa de las monedas del Papa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si pasan 1500 años y alguien excava el Vaticano y si el Vaticano no existe, identifican que esa era la tumba de ese Papa.
En Cruz Verde cuidamos a tu bebé con todo lo que él necesita. Lleva hasta un 20% de descuento en fórmulas infantiles etapa 3, tocador, infantil y pañales. Válido los jueves de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en la app y en cruzverde.com. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Y de ahí continúan con la Eucaristía. Y cuando hacen eso, ya deciden hacer la misa de novenario, como hacen con cualquier difunto, pero cada día tiene una intención diferente. Entonces, por la iglesia, el otro día por el Santo Padre, el otro día por los cardenales, hasta terminar el novenario y se procede al cónclave. Qué interesante, están viendo ustedes a Tania Roldán, mire, aprendiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Porque es una realidad. Pues el Papa Francisco tiene que fallecer, quién sabe cuándo, si será mañana o será el día, no tengo ni idea. Pero eso está hablando, Tania, es todo lo que se hace. Una vez fallezca el Papa, que hacen todo, como todo el ritual, ¿no? Funerario, lo del entierro. Buen dato ese de las monedas, por si en unos años, quién sé yo, excavan y dicen, venga, ¿qué es esto? Pues aparecerá eso como identificación las monedas y saber que ahí había un Papa enterrado. La reunión que dice Tania de los cardenales, mientras se llegan, se reúnen, se encierran, una junta directiva así de la iglesia. ¿Quién va a ser nuestro próximo papa, no? Tania, en esas reglas del próximo papa, ¿las conoce usted? De pronto, ¿quién puede ser, quién no puede ser? Que digan, no, pero es que tiene 18 años, no, este ya tiene 80, no, este es colombiano, no, este es gringo, no, este es bajito, no sé, ¿hay algún reglamento que se conozca entre ellos, entre esa junta directiva, de como las condiciones para elegir al nuevo papa? De hecho, es bastante curioso y los requisitos no son muchos. De hecho, según el Vaticano, cualquier hombre bautizado puede ser papa. Pero, ¿cómo así? O sea, Daniel Tres Palacios puede ser el papa. Así, Daniel Tres Palacios, o el señor que vende aguacates, o el cura en la iglesia, no sé, del barrio Egipto, cualquiera puede ser papa. No tiene que tener una carrera religiosa, o sea, ser uno de esos cardenales, obispo, que lleve 50 años dando misa, o sea, si se les ocurre entonces a ellos en el cónclave, no, mire, hay un joven de 18 años que está en tal país y es un santico, ese es el nuevo papa y no tiene nada que ver con la iglesia, ¿eso es así? Se puede. Es muy raro que suceda, de hecho nunca ha sucedido, pero sí se puede. El día de mañana si hay un cónclave y se reúnen y dicen, no sé, el señor de la tienda de la esquina va a ser el papa, se vuelve el papa y punto. Si él acepta, claro está. Pero ya cuando estamos hablando de reglas prácticas, de que hay que ser hay que saber del tema de los cardenales, que es los que están ahí cerquita y los que se conocen, todos los cardenales del mundo pueden ser papa, pero no deben haber cumplido 80 años. Ok, requisito máximo 79 años y requisito máximo ser y estar bautizado, punto. Exactamente. Puede que suene raro, pero sí, dentro de la página de los ritos del Vaticano existe esa condición, pero claro, sí no deben haber cumplido 80 años. Claro, que normalmente eligen a un padre, alguien que da una carrera religiosa, pues también, eso es más lógico, pero lo que dice Tania, o sea, requisitos, nada, que esté bautizado el hombre y que tenga máximo 79 años y meto la cucharada, ¿podría ser mujer? No puede ser mujer, de hecho ahí inclusive dice hombre, cualquier hombre. ¿Y sabemos por qué? En el momento no sabemos por qué, normalmente designan a las mujeres como monjas desde el tema de la Virgen María y un rol secundario, pero pasó algo muy interesante con Francisco y es que además del camarlengo ahorita, que es por decirlo así, su secretario, dejó a una monja encargada del Vaticano. Eso es como, y qué pena lo digo, eso es como machismo obviamente traído de otras épocas donde la jerarquía, donde el peso del hombre, pues era, no, digamos, el rey. Y a la reina la miraban mal, entonces eran reyes y todo, yo me atrevo a decir, ¿no? Pero en esta época que donde eso se ha perdido mucho y todo, a mí no se me haría extraño, estoy inventando, que el día de mañana el Vaticano, y todavía si quiere ganar todavía más boom, más fanaticada, más seguidores, no se me ha agarrado que esa ley la levanten tarde o temprano, no sé si ahorita o en 20 años,
pero que digan, bueno, va a ser una mujer la que se va a encargar del Vaticano, ¿no? Estoy inventando, pero podría llegar a pasar, pero yo, si me preguntan a mí, diría que eso es puro machismo, ¿no, Tania? Lo veo así, en ese tema de jerarquía, así de, no, la mujer hasta monja, no moleste. Como en la, bueno, como la misa. Los que dan la misa, pues son los padres. Yo creo que eso es como un tema ahí medio de machismo, creo yo. Claro que sí, desde la perspectiva de género es machismo, porque no hay algo que una mujer no pueda hacer comparado con un hombre en los ritos vaticanos, ¿no? Puede, o sea, una mujer puede ser lectora, puede dar la Eucaristía, puede hacer muchas cosas, porque no puede oficiar las ceremonias. Aunque también hay un mito que yo creo que también Esteban Cruz lo conoce acerca de la papisa Juana, que es una mujer que en la Edad Media cuenta el mito que se hizo pasar por hombre durante muchos años y Ay, hasta el día de su muerte se dieron cuenta que era... eso no era Tania y Esteban, y voy a decir una barbaridad, Esteban me hace caer en cuenta si estoy diciendo una brutalidad. Eso no era cuando empezaron a utilizar una silla para mirar si el Papa o al que nombraban tenía testículos, como una silla con un hueco, para mirar y que no se infiltrara otra mujer de Papa. Esteban, ¿estoy muy loco? No, señor, tiene toda la razón. La silla del pálpito papal. Lo que pasa es que hubo hace muchos siglos, ya casi un milenio, un papa que decían que era una mujer y que se dieron cuenta porque en medio de una procesión decían, uy, está gordo. Entonces todo el mundo decía, ese papa está gordo es porque traga pan, porque come mucho. Y no, cayó y se empezó a ensangrentar y todo el mundo que pasó. Y dicen que en medio de una procesión el papa tuvo un bebé y así se dieron cuenta que era hembra, que era mujer. Y lo peor de que lo que dice la historia es que salieron todos corriendo y la mataron. O sea, le dieron palo y la acabaron. Entonces dicen que desde entonces, después de la famosa papisa Juana, se creó una silla con un hueco debajo y entonces tenían que sentarse los papas con una sotana y venía entonces alguien a meter la mano y palparle las turmas. Y así sí tenía turmas, tenía algo colgando, tenía ahí las gónadas, entonces se daban cuenta que era macho, que era varón, y así sí lo dejaban ser papa. Pero efectivamente lo que dice Tania es real, no hay ninguna norma que diga que mañana se reúna el colegio de cardenales inspirados por el Espíritu Santo y digan, este hombre bautizado en Bogotá, Colombia, que se llama Paul, es el nuevo papa. Y si él acepta, puede ser. Lo que pasa es que siempre se escogen entre ellos. Ahora, a lo largo de la historia ha habido papas de todos, papas con hijos, papas que fueron hijos de papas, papas de 18 años, papas que eran muy ancianos, había de todo, ha habido de todo, papas que fueron guerreros, porque eran prácticamente en algún momento reyes. Qué dato, sí, yo me acordaba eso de lo de la silla, yo no sé si yo estaba loca, yo le doy esa historia a alguien, lo de para poder tantear a los papas y que no pase lo que decía Tania, que se infiltre una mujer, pero ya hoy en día claramente esa silla no existe, o les harán un examen, Esteban, para que no se infiltre alguien, hoy con más tecnología y todo, hasta de cambios de rostro y cantidad de cosas, ¿será que internamente sigue como un examen ahí minucioso para saber que no se les está infiltrando una mujer? Sí, ellos, lo que entiendo, como cualquier presidente, pues, del mundo, cuando uno de los requisitos es que les hacen como un chequeo ejecutivo, como le llaman hoy chequeo ejecutivo, pero pues la norma es esa, que tiene que ser hombre. No sé si después lo hagan. Yo creo que ahora no es tan tradicional, pero sería sorprendente, ¿no? Que se metiera entre los cardenales una mujer que nadie supiera y fuera papa. Pero la historia de la papisa Juana fue tan fuerte, Daniel, que hay una carta del tarot que se llama La Papisa y muestra la historia. Dentro de las cartas de tarot está la muerte y también la papisa. Y además hubo una película sobre la papisa que muestran eso. Se decía que era una mujer de Alemania que entró a un convento y que era muy sabia, que sabía muchísimo y que por eso logró escalar. Pero en el mundo de los papas han pasado cosas rarísimas. Una vez tuvimos un papa cadáver porque lo sacaron de la tumba, lo sentaron en la silla, lo volvieron papa y lo juzgaron y estaba ahí picho, putriciento, así engusanado y la gente lo veía y decían, ay, ahí está el Santo Padre y era una momia, un cadáver. Han habido un montón de historias. Había otro que hacía orgías, que decían que se echaba a la muela a la hija, que era Lucrecia Borgia y él era Alejandro VI, los papas Borgia, que además tenía hijos y los hijos los puso cardenales. O sea, hay un montón de historias re locas de papas.
Adelante, Tania, con esta información que nos tiene locos, pero está bien interesante. Todo lo que pasa con el Papa, la elección del Papa, todo esto es bien interesante. Un abracito a Pablo Delgado, mi productor de mi nuevo canal de YouTube. Un abrazo grande que me mandó un mensaje que no está oyendo. Que Esteban es un cochino, le manda a decir don Pablo que usted lo conoció este fin de semana con las historias bizarras. Que muchas gracias. Un saludo con una mano bien, bien grande. Agropecuaria, linda. Muy bien, Tania Roldán, por favor, adelante con la información. Bueno, otra cosa que se me olvidó, aparte de lo que les decía, proceder al cónclave, es que cuando van a enterrar al Papa, le ponen un pañuelo blanco antes de llevárselo hasta las catacumbas de la Plaza de San Pedro y le ponen un listón rojo que para que se distinga de los otros papas y le ponen los sellos del papado para que lo reconozcan. Muy bien, bueno, son daticos del Papa después de la muerte. ¿Qué otros datos, Tania? Y en el caso de Francisco, él decidió que no quiere ser enterrado como tal con los otros papas, sino quiere ser enterrado en la parroquia Santa María la Mayor, porque es de su preferencia, que porque siempre le gustaba ir a rezarle a la Virgen, entonces decidió que él quiere estar enterrado ahí. ¿Dónde queda esa? ¿Sabemos? Queda muy cerca a la Basílica de San Pedro. Ok. Bueno, bien, buen dato. Tania, una preguntita, a esos cuerpos de los papas, se me va el nombre, ¿cómo es que se llama? Esto que les ponen para que no envejezcan, lo que le ponen a los santos, Esteban, como tienen a ese joven que tiene hasta chaquetas modernas y todo, que lo tienen ahí como modificado, que es impresionante verlo, porque hay un santo moderno, hay un santo que es un peladito y tiene chaqueta y todo vestido, todo cool, pero ¿cómo es que se llama eso? La palabra no los momifican, eso que les untan para que no envejezcan, el cuerpo ¿Los embalsaman? Eso, como embalsamarlos, a los papas les hacen eso, los entierran tal cual normal y en cuestión de meses ya, pues obviamente ya el cuerpo, mejor dicho, se pudre y se lo tragarán los bichos y todo eso. ¿Sabemos algo que les hagan algo especial a los cuerpos? Los embalsaman porque el cadáver del papá va a estar expuesto varios días. Entonces, por temas de olores y de salubridad, tienen que hacerlo. Ya después, cuando los entierran, por eso era que tenían 3 ataúdes para evitar que la humedad, evitar el paso del tiempo para que estén lo mejor conservados posible. Ok, muy bien. Listo, y ya pasamos al rito del cónclave, que es más interesante, me parece a mí. De hecho, hay una película muy reciente acerca de este proceso. ¿Así cuál es? Se llama así, Cónclave, está protagonizada por Ralph Fiennes, está nominada a los Oscar, y cuentan es desde la perspectiva política qué pasa dentro del cónclave, ¿no? Entonces ay, voté por este papa porque me parece mejor, o por este cardenal, Claro, porque eso es ser muy, muy político, ¿no? Qué pena, así, ahorita porque es que se ofenden por nada cuando no toca esos temas, pero claro, eso es ser como cuando eligen que al presidente del Senado, al presidente del no sé qué, claro, en empezar, oiga, ¿usted por quién va a votar? No, ayúdele a este, no, este lo merece más, no, yo soy del equipo de este. Debe ser algo así, ¿no? O como muy rosquero el tema. En Cruz Verde cuidamos a tu bebé con todo lo que él necesita. Lleva hasta un 20% de descuento en fórmulas infantiles etapa 3, tocador, infantil y pañales. Válido los jueves de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en la app y en cruzverde.com. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Claro, es similar. De hecho, la película está centrada en eso. Ni siquiera quién van a elegir, sino la rosca, la conveniencia, el que me haga el favor, el que necesite. ¿Qué puesto me va a dar a mí? Es que Francisco, yo me acuerdo de los inicios de Francisco, que mucha gente le cogió cariño a él por eso, fue cuando llegó a derrumbar toda esa, llamémosla mafia, que había dentro del Vaticano, ¿no? Todo ese dinero, todo ese oro, toda esa vaina que derrochaban plata y que el apartamento de fulano de tal, un no sé qué, y él llegó a desbancar todo eso y mucha gente se ganó su odio y su cariño de muchos, como todo, pero quién sabe ahorita con el nuevo Papa si muchos estarán en seguir la tradición esa de Francisco de como la humildad, que este Papa se ganó ese cariño por eso, como, yo soy humilde, yo no necesito de estas cosas, yo no necesito este dinero, yo no necesito este apartamento. Vamos a ver si esto sigue por el mismo camino o al contrario, se monta otra vez alguien en el poder que sí le guste esos cariñitos y esos lujos y todas esas cosas, ¿no? Claro, eso ya va de acuerdo a la autonomía del Papa, porque el Papa cuando toma posesión
puede empezar a emitir decretos y hacer lo que quiera, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Oiga, venga, buen dato, Tania o Esteban, usted acaba de decir algo, a emitir decretos. Claro, hay países donde el presidente no puede pasar por encima, por ejemplo, obviamente, de un congreso, de firmar una ley porque se le dio la gana, tienen que avalar a los otros políticos, o sea, no es tan fácil, digámoslo así. En el tema del Vaticano, el Papa también necesita ser autorizado por alguien, por un gobierno, por el mismo, por lo, por otros cardenales o algo, o el Papa mañana puede No. llegar y él no decir, venga, disculpen, esto va a ser así, esto va a ser así, va a estar así, puede tener autonomía. No, señor. El Papa, imagínese Daniel y todos los oyentes, el Papa tiene una cosa que se llama el principio de la infalibilidad papal. Ellos están seguros que palabra del Papa o lo que diga el Papa es 100% real. Si un día el Papa se levanta y dice, esto ya no se llama pan de yuca, sino esta vaina se va a llamar pan de bollo, así se tiene que llamar. Porque el Papa tiene un principio que se llama infalibilidad papal. En teoría, lo que diga el Papa es lo que es, porque él es el representante de Dios en la tierra, el que está en el solio de San Pedro, porque San Pedro murió y los huesos están ahí abajo, por eso se llama la Basílica de San Pedro. El Papa es no solo el sumo pontífice, sino es el obispo de Roma. Es el obispo de Roma, y entonces lo que dicen es que como los huesos de Pedro están ahí abajo, y Jesús le dijo a Pedro, tú eres la piedra sobre la que voy a edificar la iglesia, quien esté en Roma y quien oficie en San Pedro debe ser el líder de la cristiandad. Y por eso es así, y se llama Iglesia Católica, porque católico significa universal. Entonces es la Iglesia Universal de los Apóstoles de Roma, así se llama. Y él gobierna literalmente el Vaticano, que es un país. Son unas cuadras ahí, yo he ido 2 veces, son unas cuadritas, es muy bonito, pero ese es otro país. Usted pasa la calle y está en Italia, y pasa la otra calle y ya es un país que se llama el Vaticano. Por eso usted, si usted mete una tarjeta para sacar plata en un cajero, en un ATM, ahí en el Vaticano le sale en latín, porque ese es el idioma oficial del Vaticano, le sale la pantalla en latín, y por eso lo que usted ve son curas y que andan por ahí, y ellos son de alguna manera un país aparte, es el país más pequeño del Eso, mundo. eso aclararlo, mucha gente del Vaticano es un país y no es ciudad del Vaticano, el Vaticano es un país, Sí, para los, señor, es un es un país, país. es un país, claro, mucha gente dice, no, no es un país, ciudad del Vaticano, el Vaticano es el país más pequeño del mundo. O sea, y buen dato el que da usted, Esteban, o sea, donde llegue un papa demente o loco, quién sabe lo que decía Tania, quién sabe qué decretos empieza a sacar y nadie le puede decir de no, es la voz de Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué responsabilidad. Sí, señor, y ha habido papas medio locos y enseguida les dan tostalina. O sea, por ahí hay en la historia 2 o 3 que decían, ay, se volvió orate, está senil. Entonces lo encerraban y decían, ay, mandó a decir esto y quién sabía. Ahora no, pero antes decían, o el papa, imagínense, salía esquizofrénico, había otros que eran alcohólicos. Entonces ya los cardenales los encerraban. Hubo otros que tenían enfermedades venéreas, que les daban ETS porque se la pasaban de orgía en orgía y un montón de cosas. Y bueno, ahí los tenían encerrados y los cardenales salían y decían, el Papa mandó a decir, ¿y qué va? Lo tenían para encerrado. Hubo uno que incluso, después les damos el nombre, lo encerraron en un cuarto y murió de hambre. Lo cascaron y murió. Hubo uno que lo amarraron a un ancla de un barco y lo botaron y botaron el ancla y ahí quedaron los huesos en el mar. Y un montón de cosas. Después lo sacaron y los llevaron. Hay unas historias muy locas de los papas. Oiga, Esteban y Tania, una preguntita, no sé si la sepan de pronto, y es, mucha gente se ha preguntado, ¿por qué lo del Vaticano, por qué el Papa no está, por ejemplo, en Israel y terminó en Roma? Esto a raíz de lo de San Pedro. En Cruz Verde cuidamos a tu bebé con todo lo que él necesita. Lleva hasta un 20% de descuento en fórmulas infantiles etapa 3, tocador, infantil y pañales. Válido los jueves de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en la app y en cruzverde.com. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. ¿A raíz de qué? Creo que ahí este hombre puede complementar lo que voy a decir, pero también va muy relacionado con el tema de Constantino, ¿no? De la fundación de como tal de Constantino y el Imperio Romano en Constantinopla, trasladaron todo el tema de Israel hasta Constantinopla y de ahí en adelante lo trasladaron a Roma.
Sí, señor, sí. El Papa, bueno, el papado está ahí porque Pedro se fue. Cuando murió Jesús, resucitó y después les dijo, ustedes tienen que dar la palabra por el mundo. Y los apóstoles se fueron a los 4 puntos cardinales. Hubo uno por allá que se fue por allá a un desierto y lo desollaron vivo, le quitaron la carne como cuando, la piel como cuando alguien va en diciembre a sacarle el chicharrón a un marrano, así cogieron a uno, a otro lo crucificaron en cruz, a otro, a todos los acabaron, menos uno que pueda sobrevivió, y Pedro se fue a Roma porque dijo esta es la capital. Y Pedro llegó y allá en Roma lo crucificaron de cabeza y los huesos los metieron debajo de la montaña de que estaba inspirada, o la montaña que decían ellos era de una diosa de la muerte, una diosa aterradora, como una especie de demonio, hagan de cuenta como un diablo, un mandingas, un alma picha, algo así demoníaco. Era una diosa ya que se llamaba Batica, la diosa Batica, y por eso será la montaña del Vaticano. Y por eso se llama Vaticano, porque es la montaña de una diosa antigua. Cuando a Pedro lo mataron, lo metieron ahí en una cripta y dicen que ahí construyeron la Basílica de San Pedro. Hace poco hicieron una exploración y ahí la encontraron. Entonces dicen que el obispo que oficie sobre esa tumba debe ser el que va a gobernar la cristiandad, pero muchos no lo creen, los protestantes, los ortodoxos, otros no creen en eso y tienen sus patriarcas o tienen sus pastores o sus pastoras incluso. Pero lo que les quería decir es, por eso es que el Vaticano es el centro de la cristiandad. Otros dicen que es porque ahí está el Imperio Romano y entonces el Imperio Romano era lo más importante y se cristianizó. Sobre lo que decía Tania, sí, hubo un cisma, se dividieron después y allá quedó en Constantinopla el gran patriarca, pero después los musulmanes lo sacaron, destruyeron el Imperio Romano Oriental y bueno, esa ya es otra historia, pero sí, esas son más o menos las razones por las que el Vaticano sigue siendo el centro de la cristiandad, porque ahí están los huesos de San Pedro en un hueco, dicen ellos. Estamos hablando del Papa y la situación, porque dicen que en los próximos días será el fallecimiento del Papa Francisco, por eso Tania y Stan están hablando de misterios de los santos, están explicando qué pasa con el Papa, y todo esto obviamente está relacionado al mundo paranormal porque es de Dios, y Dios es la cabeza con el diablo de los temas paranormales. Tania, ¿qué otros datos del Papa y de esta situación? Ok, primero aclarar por qué se llama cónclave, porque significa con llave. Entonces, cuando entran a hacer la elección del Papa, cierran con llave, cortan la señal de celulares, cortan la señal televisiva, cortan todo y nadie se entera de lo que está pasando ahí adentro, salvo los cardenales. Ok. ¿Y qué pasa? Después de convocar al colegio cardenalicio, de que todos ellos lleguen y si alguno está, por ejemplo, mal de salud, pero llega hasta el Vaticano para hacer el cónclave, lo que hacen es que ellos mismos comienzan a hacer la votación y si alguno está enfermo, la hacen desde la cama de donde ellos estén o desde la habitación. Y comienzan con las tarjetas que ellos les dan, que dice elijo en sumo pontífice, y dicen a quién van a escoger. Oh, bien. Sí, los rituales que ahí existen es, bueno, en un principio se hace una misa, siempre abren con una misa, que es la que les da como la bendición de Dios para comenzar y cantan un himno que se llama Veni Creator. Ese himno les dice a ellos o les da la inspiración del Espíritu Santo para continuar con el proceso del cónclave. El cónclave, marcan las tarjetas con los nombres, hacen el conteo y cuando hacen el conteo perforan la tarjeta y la unen con un hilo. Y cada vez que va pasando un cardenal, cosen esa tarjeta a la otra hasta que terminan. Y entre ellos mismos escogen el jurado electoral para ponerlo en el contexto de nosotros y hacen el conteo. Si el Papa es elegido es porque 2/3 del colegio cardenalicio votaron por él. Si no llegan al mínimo de 2/3 tienen que repetir la votación, que por eso se habla del humo negro y del humo blanco. El humo negro existe porque mojan las tarjetas y las ponen en el horno a que se quemen y por eso sale ese color. Ya.
Y humo blanco es cuando ya eligieron al papa, el papa aceptó y las queman sin mojarlas. Por eso el humo es de diferente color, para que la gente se entere. Ese dato está bueno porque mucha gente dice, ay, un mito negro, no, todavía no han elegido el papa, ay, por fin humo blanco, listo, habemos papa, ¿no? Habemos papa, exactamente. Después de que lo eligen, entre ellos lo llaman y le dicen, ¿acepta el puesto o no acepta el puesto? Si dice sí, continúan, le quitan, lo llevan a un lugar que se llama la Sala de las Lágrimas, le quitan todos los ropajes de cardenal y lo visten de blanco, como pasó con Francisco. Y cuando están anunciando al mundo que ya hay un papa, ahí sí le ponen toda la investidura del Santo Padre y ahí es donde dice cómo se quiere llamar. Entonces, si se quiere... Ese dato es interesante, claro, no es su nombre, sino elige el nombre que él quiera para ejercer de papa, ¿no? Así es, que eso fue lo que pasó con San Pedro, ¿no? La Biblia lo dice que él se llamaba Simón y que después Jesús le cambió su nombre a Pedro. De ahí viene la tradición. ¿Y el nombre puede ser el que quiera el papa o tiene que ser un nombre que le digan, no, voy a inventar, el nombre tiene que ser uno de los libros de la Biblia, el nombre tiene que ser de algún santo famoso, o el nombre que el papa quiera, no, papa tal, y ya, punto, listo, quedó así. Pues según la tradición de ellos siempre utilizan como los nombres de su comunidad, pero si el día de mañana se quiere llamar Brian primero, puede hacerlo. No, pero no, papa, Brian primero. Nunca se sabe. Puede pasar. El primer papa Brian me hizo reír, Tania, venga. Brian primero. Puede pasar. Puede pasar, pero bueno, esperar a ver. ¿Qué otro datico sabemos de la elección del nuevo papa? ¿Qué otro dato por ahí curioso? Bueno, ya para terminar, el papado más largo que ha existido, bueno, el papado no, el cónclave más largo duró 34 meses, que fue en el año 1265, empezó y terminó en septiembre de 1271 y fue en la elección del Papa Gregorio X. Y el cónclave más corto fue el de Julio II, que duró 10 horas, en 1505. Muy bien. Francisco, ¿cuánto es que lleva ya, Esteban, Tania? ¿Cuánto lleva Francisco? ¿Como 10 años? No. Un poco más. Sí, yo no recuerdo bien cuándo fue lo de Francisco, pero sí. ¿Cuánto, Esteban? ¿Está en el dato? No, no lo tengo acá, pero sí, ya lleva 12. Dicen 12 acá años. 13 años, dice Rolando Jorge, dice 12, bueno, 12, 13 años, sí. El Papa Francisco, o sea, asumió. ¿El Papa cuántos años tiene ahorita? ¿80 y pico? Sí, señor, creo que está en 88, no estoy mal, por favor ahí los que están oyendo que ayudan. Creo que 88, tiene o sea, subió a los 76, 75, ya de buena edad. Sí, sí, sí. Y ya la mayoría de los papas generalmente, algunos los escogen muy ancianos para que duren poco y es una estrategia política. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo vamos a escoger un papa joven? Escogen uno de 50 años, nos va a durar 40 años. Eso voy a Entonces, preguntar, ¿eso no tiene un límite de años que digan, bueno, como el periodo presidencial, 4 años? No, el Papa hasta que se muera. Es vitalicio hasta que se muera. O Cla- renuncie, como pasó como Benedicto. Claro, eso es, entonces lo que dice Esteban, claro, eso es pura maña porque dicen, no, donde metamos uno de 50 años, ¿quién se lo mama ahí 30 años? En cambio, más bien este de 75 sabemos que por ahí por mucho 15 añitos. sí, señor. Tiene ahí como lógica la maña de elegir a alguien de edad, claro, para ellos cuidarse por si no sale tan bueno o no les gusta tanto, decir, no, eso ya le queda poquito. Esa puede ser una de las razones, el por qué también siempre eligen a uno de bastante edad. Bueno, Esteban y Tania, ¿algún otro datico que se nos quede ahí de lo del Papa, que era la idea de hablar esta noche? No, si hay alguna pregunta. Que se No, quedó por el aire, no sé. no, está bueno, estuvo bueno la información porque creo que no sabíamos lo de meterle martillazo en la cabeza cuando muere, no sabíamos que puede llamar Brian, no sabíamos de pronto que es vitalicio, que es para siempre, no sabíamos ese dato de la tarde, de por qué el humo sale blanquito o sale negrito, no sabíamos que podía ser cualquier hombre bautizado, mayor, pues bautizado y punto, y que sea hombre, y podrían elegirlo. Buenos daticos esos, ¿no? Se dice uno,
Pensé que era diferente. ¿Algo, Esteban, para cerrar esta hora? ¿Algo más? Sí, señor. Muchos papas se han convertido en santos después de muerto. El último fue Juan Pablo II, que hoy es San Juan Pablo II, y que dicen que han hecho milagros en vida. Por ejemplo, a Juan Pablo II le dispararon y recogieron la sangre de la herida y la metieron como una botellita, y esa la han paseado por el mundo y dice que cura personas. A la mayoría de los papas del mundo generalmente los han asesinado, a muchos papas los mataron y a muchos los han intentado asesinar. El último que intentaron asesinar fue Juan Pablo II y dicen que envenenaron a Juan Pablo I, que fue el anterior, de hace muy poquito, que duró menos de un mes, que era el papa de la sonrisa, le decían. Los papas también, para terminar, no solo eligen su nombre, sino que les crean un escudo. Hubo un tipo que le llaman San Malaquías, que dijo que iba a haber una lista de papas y que ya estábamos nosotros en el último, que sería Pedro el Romano, y dicen que Nostradamus dijo que iba a haber 3 papas seguidos, un extranjero, un papa anciano y el último sería el papa negro. Según muchos, el que viene es el papa negro y después viene nada más y nada menos que el fin del mundo. Vea, pues, datos perturbadores de Esteban Cruz, niño. Pues, Tania y Esteban, les agradezco esta charlita en esta horita de estos datos curiosos del Papa, porque sabemos la situación del Papa Francisco y pues ahí conocer más de este tema y pues obviamente todo el Vaticano y la Iglesia y todo está relacionado a los temas paranormales. Pues Tania Roldán, muchas gracias por estar aquí en el cartel con estos datos del Papa. Los que la quieran seguir y dónde lo pueden hacer. Bueno, gracias, Dani. El último dato que se me olvidó es que si todos los cardenales dicen al mismo tiempo el nombre de una persona, ya queda electo papa. No hay votación. Ah, ok. Si todos coinciden con el mismo. Si todos coinciden con el mismo y dicen el nombre al mismo tiempo, ya queda electo papa. Y para mis redes sociales pueden seguirme en Instagram, acá en TikTok como @TaniaMeCuenta. Muchas gracias. Tania, muchas gracias a usted y a Esteban Cruz, niño. ¿Dónde lo pueden seguir? Y si tiene un dato para terminar también. Sí, señor, me pueden seguir como Cruz Escribiente en cualquier red social y en YouTube me pueden buscar como Los Audios de Cruz Escribiente. Ahí les dejé un audio sobre un papa real de hace muy poco tiempo, el Papa Pío XII, que cuando lo embalsamaron mal en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, lo envolvieron en vinipel, le echaron como vinipel, lo embalsamaron mal y cuando lo llevaban a mostrarlo, el cuerpo explotó y salió todo ese triperío y chunchulla y bofe humano encima de la gente y era del papa. Y también hay historias rementes, después lo podemos contar, de un papa que tuvo un elefante, le regalaron un elefante y lo tenía ahí guardado, se llamaba Jano, y cuando murió el elefante el papa se deprimió y ahí en el Museo del Vaticano pueden encontrar los colmillos del elefante y decían que ese papa cuando se ponía así bravo decía tráiganme mi elefante, y iba y se encerraba y abrazaba al elefante. Ahí pueden encontrar esa historia, los huesos del elefante los tienen en el Museo Vaticano y así muchas historias más. Y voy a sacar un libro nuevo que, como usted me dijo, sale desde esta semana que viene, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería, y ahí les cuento la historia de un bebé demonio que recogió supuestamente un mexicano y ahora todo el mundo va y le reza y le lleva cabezas de marrano decapitado. Así lo encuentran, el bebé demonio, ahí en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Esteban y Tania, muchas gracias por la información, por pasarse aquí por el cartel. Un abrazo gigante. Muchas gracias, don Daniel. Nos vemos. En Cruz Verde cuidamos a tu bebé con todo lo que él necesita. Lleva hasta un 20% de descuento en fórmulas infantiles etapa 3, tocador, infantil y pañales. Válido los jueves de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en la app y en cruzverde.com. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com.